Hola familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo con un minuto de retraso, pero todo es perfecto tal y como es. Así como dice la miniatura de la portada de este canal. El tema de hoy, familia. Todo lo que quieres saber de Gesara, Nesara, revaluación de valores y evolución planetaria personal. Y personal. Bien. Esto por lo visto entonces va a ser preguntas y respuestas, pero les tengo también pues algo para compartir ya desde el corazón, algo para pensar, para ayudarte a reflexionar en todos estos cambios. Les agradezco mucho, me subieron algo bonito que quiero compartirles en el canal de Telegram hace poquitito. Le estaba terminando de leer, de hecho, ahorita antes de entrar, y me encantaría compartirlo, si me lo permite, con todo respeto. Olfa Reyes. eh, Permítame tantito. Ok. Olfa Reyes escribió hace unos momentos, exactamente, yo lo recibí aquí en horario Ciudad de México a las 11:16 de la mañana. Dice, muchachos, las tareas difíciles son las que más estimulan al trabajo y para seguir adelante es muy importante reflexionar sobre lo que se pretende lograr. Este recinto, se refiere al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado, también aquí, yo lo aplico para aquí. Este recinto creado por un grupo de administradores que ha pensado muy bien cada paso que están dando hasta llegar a su meta. Es difícil para ellos, porque están tratando de hacernos ver y limpiar los abrojos que existen en nuestro interior. Al inicio de entrar a este educado recinto es normal cometer errores. Te dan 3 oportunidades para adaptarse. Esto es disciplina. Además de anunciarnos las reglas, eso también es disciplina. Si queremos desaprender los viejos hábitos, aprovechemos a aprender aquí para estar con la luz encendida y colaborar con esta noble causa. Es lo mínimo que podemos hacer. Estamos ansiosos porque aparezca la nueva era y resulta que la nueva era la tenemos que hacer nosotros. Apoyemos a este gran grupo de orientación y disciplina si queremos lograr las bendiciones por llegar. Gracias por leerme. Gracias a ti, Olfa, con todo el corazón. Muy bonito lo que escribiste y muy cierto. En base a la disciplina, pues es como normalmente el ser humano no es por quedar bien ante una sociedad. No es porque debe de ser así. Yo tengo que seguir reglas. ¿Por qué? Si ya sigo reglas en todos lados. Reglas de urbanidad, reglas de civismo, reglas de tránsito. ¿Por qué reglas? Porque vivimos en una sociedad. Salvo que quieras vivir de ermitaño, haces tus propias reglas en tu lugar y aún así hay reglas en la naturaleza, que si la rompes te va peor que aquí. ¿A poco no? Intenta romper la regla de la ley de gravedad. A ver cómo te va. ¿Verdad? Entonces, es bien importante. Tanto es que nos han hecho la idea de seguir reglas, que también se han puesto o les hemos permitido a los oscuros hacer demasiado y las han transgredido. Tampoco se vale dejar que transgredan a donde ya interrumpe los derechos ajenos, ¿no? Pero bueno, parte de esto que les queda compartir. Y bueno, vámonos con sus preguntas. Vamos a una tanda de preguntas y seguimos. Bienvenidos todos los que van llegando. Gracias y buenas noches Europa. Buenas tardes todo el demás partes del mundo. Bueno, si nos ven de Australia, allá son 17 horas de más. Son como las 5 o 6 de la mañana. Pero bueno. Ok, por acá. Recuerden que preguntas, por favor familia, preguntas sin signo de interrogación, pues no las voy a leer, me las voy a brincar. Ok, pero bueno. Bien, ahorita no voy a preguntar nada más, saluditos y abrazos y bendiciones también para ustedes, familia linda, con todo el corazón. Muchas gracias. Ok. Todo va perfectamente hasta cómo va el plan divino. De lo que me he enterado en la semana es que está poniendo ya mucho hincapié Zimbabue ya en pasar su moneda a patrón oro. Por el ministro de ¿cómo se llama? De Zimbabue, no recuerdo ahorita el nombre, anunció que prácticamente están ya con un paso a que su moneda se vuelva de oro. En la semana, el miércoles, no recuerdo, le subí un video también de Vietnam, cosa que no se han tomado muchos la molestia de verlo. No sé si el título no les jaló, pero dice reevaluación de Vietnam, o algo así el título.
El punto es que es bien importante lo que estoy diciendo ahí. Fue una super noticia y es de las que menos pelan. Aquí por lo visto, pues nada más les interesan otras cosas. Pero bueno, no importa. Yo estoy para ayudar y servir en todo lo que ustedes gusten y manden, ¿vale? Lo que yo pueda también. El punto es que es importantísimo ese mensaje. Está pasando que a lo mejor Vietnam revalúa antes que Irak su moneda. En serio. Si eso va, no le va a quedar otra a Irak más que adelantarse. O se adelanta cualquier país. Se espera que primero sea Irak. Pero si lo logra primero Vietnam, va para arriba todo. Vale. Y ya se había dicho, yo por aquí creo que les había comentado, o en un video, les había comentado que si no se apura Irak, que necesita quitarle la bota de los oscuros, que necesitan quitarle la bota de los oscuros para que pueda avanzar más rápido. Pero si no lo lograban, iba a entrar a otro país. Y por ahí levantó la mano Vietnam. Ahora, Zimbabue también está diciendo, voy a revaluar mi moneda en oro. Ojo, si eso arranca también, arrancan todos. Pues vamos con excelentes noticias para la semana. Vale, por ahí hay más cosas interesantes. Ok, buenas noches hasta Portugal, buenas noches también. Olga. Por acá, vamos a ver preguntitas. Bueno, nos seguimos, todavía no veo preguntas por acá. Igualmente Rebeca, bienvenidos todos que van llegando. Gracias Rebeca, hace rato. Ok, aquí hay una pregunta, no, nada más que tenía el signo de interrogación al final, por eso no la vi. Patricia Murillo dice, hola Alex, desde Costa Rica. Abrazo hasta Costa Rica. ¿Qué sabes de hoy? ¿Qué sabes de que hoy en Reno se han liberado algunos bonos? Supe que más que liberado, supe que están dando órdenes a, si no, al nivel 1, por lo menos a T1 y a T2. Creo que más que liberado están ya los fondos en su sistema QFS. ¿Vale? Sé que hasta ahí va. Liberado, hay rumores altos, no estoy desmintiendo la noticia, simplemente hay altos rumores de que sí se ha liberado, pero son para grupos altos. Pero ahí les va, liberando fondos de un grupo se empiezan como cadenita y no pasa mucho tiempo en que se liberen todos los demás, ¿vale? O sea, el T2, T3, T4, T4A y T4B, ¿vale? Y luego los de internet, que son el T5. Considero T5, que son todos los demás, que eso estamos hablando más bien de Gesara Nesara, ¿vale? Ok, por acá, vamos a ver. Por acá hay otras preguntas por aquí. Lepoxy 3D dice, desde Armenia, Quindio, Colombia. Alex, ¿cómo es de serio lo de los dragones amarillos? ¿Sí me recomienda? Como siempre, Lepoxy, yo te puedo decir que sé que esas divisas sí se van a poder revaluar, mas yo no te diría que ¿cómo se llama? Que invertieras en nada, ya que tu servidor no le sugiere nunca a nadie que invierta en nada. Ni en criptomonedas, ni en oro, ni dólares, no. Cada quien aquí tiene que tomar la decisión de lo que quieran invertir, adelante. No mi decisión, es su decisión propia, porque este canal y su servidor no promovemos la inversión de nada. Cada quien se la juega como quiere, si a ti te vibra, adelante. Yo puedo decirte que nada más hasta donde yo sé que sí se van a poder revaluar, pero de ahí a que yo te invite a que los inviertas en algo, no, corazón. No, Lepoxy, hermanito, hermanita, no podría yo decirte que fuera eso, ¿vale? Silvia Giraldo dice, señor Alex, gracias por su respuesta. ¿Una persona con varios proyectos debe formar entidad jurídica para manejar estos proyectos? No. Si te refieres a hacer, está mucho, al principio hubo mucho el rumor de que tienes que tener un fideicomiso y todo. No, no es necesario. ¿Por qué? Un fideicomiso es para resguardar una cantidad, o mucha cantidad de dinero, para irla soltando a quien tú decidas en qué fechas y cómo y por qué. ¿Vale? Es para resguardar. ¿Qué mejor resguardo que el QFS? Y óiganlo bien, esta es una noticia muy importante para los que creen que sí, se tiene que hacer un fideicomiso. No. Ante notario público, no. No. El mejor resguardo que pueda haber, mucho más allá de cualquier fideicomiso, es el QFS. Vale. Entonces, por ese lado, no va a ser necesario hacer una. Cuestiones jurídicas ya todavía en lo que agarran y cambian todo, agarran a todos los oscuros, quitan sus estúpidas leyes y meten las nuevas que son buenas para la humanidad. Por lo pronto que pase eso, si ya se revaló y ya están entrando dineros, ya están liberando fondos, posiblemente todavía haya algunas cuestiones jurídicas que tomar en cuenta, impuestos y todo eso. Por eso se sugiere que si pasa esto antes de que cambien las leyes, no no bajen demasiado dinero del QFS a su cuenta normal tradicional,
poquito nada más para sus gastos. Digo, van a estar en NDA durante 30, 60, 90 días o más. Entonces en ese momento se puede ir bajando de a poquito, nada más para sus gastos, para sus cosas que tengan que pagar, para ayudas, para que estén bien, ¿vale? Más no es necesario precisamente ya contratar abogados y todo. Ya más adelante en proyectos y todo, probablemente, vamos a ver cómo quedan las leyes después, que normalmente van a ser más justas. Vale, Silvita, vámonos con la que sigue, dice María, permiso. María Cárdenas, saludos desde Colombia, saludos María. Pregunta, ¿cuándo será que van a desenmascarar a la... ¿qué? A la... No sé, no me gustaría quemar a nadie. Aquí estás dando un nombre o le dicen así. Van a desenmascarar a tal persona de alguna parroquia o algo así. De nuestro país que se enriqueció a costa de los ingenios de mi país. No sé, para corazón. Lo que sí te sé decir es que todo político o religioso, de cualquier religión, que no haya hecho las cosas como se deben, como realmente Dios manda, o si es política la cosa a nivel de bien para la humanidad de su país, va a ser arrestado, desaparecido, de repente puede ser se suicidó, desapareció, renunció. Es una señal de que fue atrapado o que le leyeron la cartilla y dijeron, hasta aquí vas a hacer el mal. Vale. Todo va a ser pagado. Como les dije como dice la portada del video, todo es perfecto tal y como es, ¿vale? Tienen que suceder algunas cosas que a lo mejor no nos gustan mucho, pero son importantes para la evolución mayor de cada ser humano en este planeta. Se sacaron en el chat, no sé por qué. Me sacaron del chat. Susana Di Luca, no. Susi, ya se les ha dicho, yo creo que hace mucho tiempo no has leído lo que se publicó hace más de un mes, que en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado hubo una reestructuración de seguridad. Esa seguridad consta de lo siguiente: toda persona que no tenga en su Telegram personal, que no tenga su nombre de usuario, el nombre de usuario es en la parte donde dice, ahí les va, arriba, en la parte superior izquierda, hay 3 rayitas en tu Telegram personal. Te vas allí, le das ajustes, va a aparecerte el menú de ajustes. Te vas a ajustes y ahí va a aparecer nombre de usuario. A lo mejor viene en inglés, te dice username. Tienes que teclear configurarlo. Vale, eso sí. Y para todos los que ven este video. Una vez que configuras tu nombre de usuario, puede ser tu nombre, lo que tú quieras ponerle, pero con algunas letras o algo, porque si a lo mejor le pones Susana y le das ese quiero, y de repente el Telegram te va a decir, oye, ya tengo miles de Susanas. Bueno, Susana 1222435 2. Ese nombre sí no lo tengo. Entonces te lo acepta, le das clic en guardar y ya tienes personalizado tu nombre de usuario. Una vez que esté hecho así, intenten entrar al canal o al grupo una cosa es el canal de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram y otra cosa es el grupo de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram. Si estás en el canal y estás viendo que todo el mundo publica y tú no puedes, es porque nada más estás en el canal y no tienes nombre de usuario. Cuando lo configuras, intentas entrar y normalmente ya entras. Si no pueden entrar, por favor avísenme. Tengo otras redes sociales donde me pueden avisar, me han estado avisando, tengo correo electrónico, todo está aquí abajo en la descripción del video. Una vez que configuren su nombre de usuario, váyanse a este video o al los últimos que he subido. En la descripción de todos está la liga y pueden entrar. Si ven que no pueden, mándenme un mensaje por otro lado y yo los agrego manualmente, ¿vale? Sale eso, no sacamos a nadie, no corrimos a nadie, salvo que se lo hayan ganado. Si transgredieron demasiado fuerte alguna regla del grupo, pues ahí sí van para afuera. Pero yo no me acuerdo haberte sacado, Susi, ningún administrador que yo sepa. Ok, abrazote hasta Francia, Virginia. ¿Qué sabes de Colombia? Lo mismo, Vicky, esperando como todo mundo. Vale. Berta Novoa dice, don Alejandro, estoy en un proceso reclamando mis prestaciones laborales. Ahí qué pasará con ahí se escribe con H primero, hermanita. H-A-Y. Ahí qué pasará con este proceso. ¿Puede seguir bien o qué pasará? Muchas gracias. Se cree que toda injusticia que se haya cometido con todos los trabajadores en todo el mundo, cuando entre la ley Gesara Nesara, van a pagar esos jefes que fueron injustos, que no le pagaron, porque es un robo de entrada, serán ajusticiados. Van a pagar porque van a pagar, Bertita, ¿vale? Toda injusticia, recuerden, toda injusticia será pagada. Ok.
Gracias, María Reina, gracias por tu comentario. Por acá dice también Mercedes Reyes, pregunta, si un tenedor, ay, se me movió, permíteme, si un tenedor de bonos le da un billete o dos a un familiar de una cantidad que le permita un alivio, pero no para vivir toda la vida, ¿ese familiar perdería su renta básica, Gesara? No, hermanita, no la perdería. Nada más que va a haber una lista cuando vayan ustedes a redimir o a intercambiar sus billetes. La cuestión es esta. Va a haber una lista de personas ya boletinadas a las cuales no se les va a poder dar un solo centavo partido por la mitad. Yo no creo que sea buena idea darle un billete para que lo redima si no le costó nada. Mejor una vez que tú redimas todo, le puedas dar cierta cantidad. Pero si te lo permiten, porque no solamente va a haber una lista de personas, va a haber un cierto tipo de personas a las cuales no les puedes dar dinero. Yo no hago las reglas, eso es lo que me ha llegado y lo que sé, y lo que he intuido y lo que a veces me llega de otro lado, incluso de muy de otro, no de esta tercera dimensión, vamos a llamarlo, ¿vale? Esto es lo que les voy compartiendo. Por cierto, hay un aviso bonito. En la semana me dijeron, ayer o antier más bien, en Telegram me dijeron que por qué nada más tocando el tema de una cierta señora de un canal de Telegram que es medio déspota, que al final, para no dar muchas, no hablar mal de la gente, es una persona que traduce muchas páginas o alguna información del inglés al español, ¿vale? Es algo así como el color oro, se parece a su canal, se parece como, menciona algo del color oro. Que por qué tiene que haber a fuerzas alguien o por qué los canalizadores siempre lo hacen, hay canalizadores gringos o de habla inglesa, y por qué tiene alguien que te está los traduciendo. Bueno, se ofreció ella muy bien, de muy buena manera hacerlo, que bueno, que no tenga, ella no es psicóloga, no es una santa, no está iluminada, no está ni siquiera en 4D, posiblemente en 4D sí, pero en 5D lo dudo mucho, ya que es muy déspota por lo que me han dicho, y a mí también me cargó una vez una bronquita aquí por YouTube sin averiguar más, me aventó pedradas, me aventó porquería y me mandó a toda su gente que me aventaran porquerías. No pasa nada, a mí no me afecta, simplemente desbloqueas y ya. El punto es de que no se vale, que cuando averiguas bien algo bien a fondo, entonces puedes actuar. No así. Les dije, no solamente hay canalizadores de habla inglesa, sino que tengo de hecho hay una persona en el grupo, aquí en el canal y en el canal de Telegram, hay una canalizadora mexicana, y así como ella hay varios. Elsa Farrus es una de ellas, ¿vale? Y muy acertada. Esta hermanita nos ha acompañado en ceremonias, ahí le dieron ese don de mensajería. No puedo decir nombres ahorita, pero porque así me lo pidieron, pero da una canalización yo creo que el lunes o martes les voy a subir ese video con su voz, en donde Madre Gaia nos da un mensaje bien bonito para la humanidad. Ya ven, entonces no solamente hay canalizadores de habla inglesa, ¿no? Hay muchos en español. En su servidor también a mí me llegan muchas cositas, y así como me piden que se las baje, se las bajo, ¿vale? Entonces, con todo el corazón, eso es con mucho amor y con todo el corazón. Así lo mismo esta chica también con todo el corazón nos va a brindar este testimonio, y me consta que todo lo que me ha dicho, todos los mensajes que ha recibido, se han cumplido todos. No hay uno solo que se haya equivocado o que en algún mensaje no venga una sabiduría bien linda. Vale. Saludos, ya sabes quién eres. Muchas gracias, de verdad, hermanita linda. Y de verdad agradezco mucho porque también hay que compartirlo. Ella preguntó si era para ella el mensaje, para unos cuantos. Le dijeron no, es que hay que compartirlo con todos los que se puedan. Vale. Ya les pediré entonces que por favor cuando salga ese video, que va a ser el próximo video, lo compartan con toda la cantidad de personas que puedan, porque hay que hacerlo llegar a todo el mundo. Vale, no es ninguna profecía así horrorosa que prepárense, no, al contrario, es algo muy bonito. No les voy a spoiler más de lo que se trata, pero más les voy a pedir por favor que sí lo compartan en todas las redes sociales, vale. Y si me echan la mano, pues pídanles que se suscriban al canal también, por favor, vale, con eso me ayudan mucho, de verdad. Vicky González Virguis, ayer sonó el himno nacional de Colombia, ¿sabes el motivo? Ay, hermanita, pues como no vivo en Colombia, no me habían enterado. Si no me dices tú, no tengo la menor idea. Pero sería bueno si investigas más tú, que lo compartas. Incluso si estás en Telegram, por favor, compártelo, porque por algo puede haber sido, ¿no? Algo importante. Entonces, por acá dice también Santiago Kawich. Alex, buenas tardes desde Ciudad de México. ¿Qué tal, mi hermano? Por acá, paisano. Para los ciudadanos de a pie, sin inversiones, sin bonos, godines, convencionales, esos cambios se verán reflejados a corto plazo y
Santiago, en cuanto entre la ley Gesara, no, sí, sería Gesara para México. Nesara, acuérdense que es para Estados Unidos. El nombre es como auténtico para ellos. En todo el mundo vamos a recibir Gesara. En cuanto entre esto, los cambios se van a ir uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, sí va a haber cambios para todos los que estamos de a pie, los que pues vivimos a veces al día, a veces que ahí la llevamos, que todo este asunto. Sí, sí va a haber, mi hermano. Vamos a notar cambios impactantes, impresionantes. Sobre todo, ojo, sobre todo cuando se liberen las más de 6,000 patentes que nos han ocultado al mundo. Entre ellas están las medbeds, las camas médicas, están ocultas al mundo. Es parte de esas patentes ocultas. Inventos que ellos ya llevaron a cabo y funcionan y los han aprovechado nada más para ellos, para la élite. A nosotros nos han dejado fregados creyendo que estamos atrasados más de 200, 300 años. De verdad. Permiso. Por acá dice, está re bueno el tequila, nada más que me serví mucho. No es cierto, es agüita. Miguel Ángel, saludos mi hermano, hasta Madrid también. Por acá, una otra pregunta, déjenme ver. Recuerden que... no, sí tiene signo de interrogación, no contesto preguntas. Mari García dice, buenas tardes, yo tengo 62 años y tengo billetes de mi país, Argentina, viejos, desde donde la moneda ha perdido su valor. ¿Podré cambiarlos? Altamente probable que sí, Mari. Guárdalos bien. No te garantizo que el 100% ni cuánto te vayan a dar, no tengo la menor idea de cuánto intercambian, pero de que sí hay una muy alta probabilidad de que puedas cambiarlos, sí, hermanita. Vale. Bendiciones y saludos a todos los que van llegando. Qué gusto, sus saludos y su luz para su servidor. Gracias, corazones, de verdad, con todo el amor. María dice, hola, hermano Alex, ¿aún se puede presentar un proyecto humanitario? Gracias. Por supuesto. De hecho, no es momento de presentar ningún proyecto todavía, María. En el momento que vayan, y qué bueno que tocaste el tema, porque hubo una actualización de planes. Antes sí tenías que llegar elaborado, nos decían que teníamos que llegar con los que tengan bonos para intercambiar, que tenían que llegar con un proyecto elaborado por escrito y todo el rollo, todo, o sea, no. El QFS sabe perfectamente que no una persona que se dedica a hacer hamburguesas y que no tiene el menor conocimiento de cómo construir un edificio para hacer una empresa para mucha gente y dar trabajos y que sea, por decir ejemplo, una cooperativa donde todos son dueños para algo benéfico para la humanidad, no sea una empresa que vaya a fabricar algo que cuide la naturaleza, algo así de bonito, no así de grande. Ellos lo saben, simplemente una persona con un buen corazón que vende hamburguesas, pero tiene muchos o poquitos, no importa, bonos o billetes para intercambiar y lo quiere hacer. ¿Vale? Saben que no es un ingeniero, un arquitecto, pero tienen la idea y las ganas de compartir la mayor parte de ese dinero para bien de la humanidad. Eso es más tomado en cuenta que para alguien que llega con un megaproyecto tremendo. No, primero ocúpense por que les llegue el aviso en el correo cuando se liberen para una cita. Todo esto lo tienen que preguntar en la cita de redención o de intercambio. ¿Vale? En el canal de Telegram les voy a pasar una lista de todas las cosas que sería interesante, y recuérdenmelo, si no lo hago, recuérdenmelo por favor, de lo que puede, una guía de qué preguntar antes, ya cuando les contesten por teléfono. Buenas tardes, somos el banco tal o somos el centro de redención tal. ¿Quién es? Ustedes. No, yo soy tal. Ok, ¿qué necesita? ¿Hacer cita? Sí. Para tal día la quiere. Dicen que uno la puede programar desde ahí hasta un mes, no más. Entonces tendrán un mes para pensar qué proyecto hacer, un mes hagan todas las preguntas que se requieran por teléfono. Habrá preguntas que se tengan que hacer en vivo ya en el día de la cita, pero se cree que no es ni necesario que tengan uno elaboradísimo, o gente que llegue con una maqueta, no es por allí. Además no les van a dar tiempo de explicar, se cree que va a ser rapidito, lo más rápido que puedas, al punto. A ver, ¿qué necesitas? Esto, vamos a hacer esto y esto, pum. Se cree que quieren llevarse entre 40 minutos y 30 y 40 minutos no más por persona en cada cita. Pero se tiene que preguntar todo lo que se pueda para que les salgan de dudas y van a estar más tranquilos. Les aseguro que ya ni me van a pelar el día que ya tengan toda la información. Ya para que ya me la sé. Yo ya hablé para mi cita, todo a dar. Yo ya sé todo y ya está todo. Ya no van a hacer caso. No, está bien, al contrario. Y entiendo perfectamente bien que no compartan esa información porque lo más probable es que su NDA comience el día que les llega la cita. Desde ese momento ya no van a poder hablar nada. Ok.
Nadie te bloqueó, Elizabeth Escamilla, repito, nadie te bloqueó. Hubo cambios en la estructura de la seguridad. Vuelve a ver el video desde el principio y ahí ya lo expliqué, Elizabeth, vale. Salvo que hayas infringido una regla, pues ahí sí te sacaron, corazón, ni modo. Ni modo, pues ya será hablarlo después de otro modo. Pero si no infringiste ninguna regla, no hubo tal. Vale. Ok, acuérdense que toda pregunta que no tenga signo de interrogación no es pregunta y me la voy a brincar porque hay muchas personas preguntando. Les agradezco mucho sus comentarios, de verdad, les agradezco con todo el corazón, pero me estoy enfocando ahorita en las preguntas. Vale. Por acá hay otra por acá. Ok, Clara Inés Reyes Pulido. Alejandro, buenas tardes, gracias por tu ayuda. Tenía signo de interrogación, pero no es pregunta. Pues con todo el corazón, gracias, pero si no es pregunta, no me pongan eso. Vale. Las voy a leer antes, ¿vale? Ok, Luz Dari Tejada dice: gracias, señor Alejandro, por su información. Si me dan fondos y quiero comprar casa, ¿debo esperar los 3 meses? De preferencia, Luz Dari, y no porque sea tu NDA. Sí te vas a meter en problemas si alguien ve que compraste casa nueva, va a decir, oye, ¿de dónde sacaste? Y si no quieres romper tu NDA, ¿qué le vas a decir? Puedes inventarle que heredaste, que sacaste un crédito, pues puede ser por ese lado, pero yo sugiero que de preferencia para no echar mentiras, no tener que estar contestando, si no eres una persona, no tú, Luz Dari, cualquier persona que no sepa decir que no le gusta estar mintiendo, simplemente no lo haga. Por 2 razones. Una, podrías infringir tu NDA. Y a la primera, adiós fondos, y ya no puedes comprar casa. La segunda, es porque todo se va a reevaluar. Si tú compras casa antes de que todo esto se reevalúe, vas a pagar muchísimo, muchísimo, aunque tengas tu dinero ahí en el QFS. Vale. Espérense a que se reevalúe todo, porque no va a costar lo mismo una casa antes de la reevaluación de valores que después de la reevaluación de valores. Van a perder muchísimo dinero si hacen una compra antes de. Se cree que estamos muy cerca. ¿Cuánto? No se sabe. Hay mucho rumor. Aquí hago una pausa ahorita con sus preguntas. Mucho rumor de que está por entrar el EBS. Vamos a tomarlo con pinzas. La información que recibí fue que este fin de semana probablemente, no sé si sea en todo el mundo, que lo más justo sería que fuera en todo el mundo, pero si no, tomarlo con pinzas. Pero ya que está próximo, todo pinta que está próximo. Y junto con el EBS tienen que venir juntas otras cositas, ¿eh? O sea que aguas, ojo, y sobre todo para Estados Unidos, lo que se les ha estado recomendando de tener víveres para 7 o 15 días, hagan caso. Antes yo les decía, no, ya veremos, Zorra dijo que no hacía falta. Probablemente, yo le creo mucho a Zorra, pero él dice que yo no lo haría. Si quieren tener adelante, qué bueno. Por cualquier cosa, pues ahí están. Si no, pues la regalas. Si ves que alguien anda mal y nunca se necesitaron despensa para 15 días y te sobra, pues dáselo a alguien que realmente necesita esa despensita, ¿no? Vamos a ser humanitarios, no por conveniencia, humanitarios realmente. Vale. Ok, por acá, ok, entonces espérate, Luz, porque aparte así ni rompes tu NDA y a lo mejor te esperas y cambian los fondos y ya no invertiste más que una parte pequeñita en casa. Y a lo mejor te alcanza para una más bonita, ¿no? Más cómoda. No con la que podría uno pagar ahorita. Vale, por acá hay otra pregunta. Dice Glesor: hola Alex, saludos y bendiciones. Te pregunto, yo siempre oía y leía todas las publicaciones de Gesara y Nesara. ¿Por qué ya no publican tu amiga Mona? Ah, caray. ¿Quién es mi amiga Mona? No, pues no tengo idea. ¿Quién será Mona? ¿De qué canal me estás hablando? No tengo idea, Glesor. Si te refieres al canal de supuestamente oficial, que no es un canal oficial de Gesara Nesara, así le pusieron, que creo que era en portugués y lo pasaban al español, creo que tuvieron problemas con YouTube y los echaron para afuera. Algo se metieron con las normas bonitas que tiene esta plataforma y algo no les gustó y vamos para afuera. Creo que si te refieres a esos, sí. Y te voy a decir algo, a mí me volaron 1 o 2 videos. Yo contribuí a lo mejor porque la verdad pues sí me tiene a queja de que yo, de verdad, se estaban volando 1 o 2 videos, me los volaron. Y de repente pues me daba cuenta que ni siquiera daban créditos de nadie. Si me hubieran dicho,
oye, este video es del canal Conciencia en Amor Sagrado. Pueden suscribirse y está en la descripción del video, está la liga para que se puedan suscribir al canal de Alex de Conciencia en Amor Sagrado. Vamos a pasar un video de él con esta información. Yo no hubiera tenido ningún problema, de verdad, con todo gusto, que llegue más gente, que también me echen la mano para poder crecer, ¿no? El punto es que no lo hicieron. Lo que hice fue denunciar. Digo, oye, mandé una carta con YouTube diciendo, oye, me están pirateando este video, no hay derecho de autor ni nada, no me están dando ni siquiera una valoración de mi trabajo. Obviamente tomaba cartas en el asunto YouTube y les quitaba videos. Yo creo que fue continuo, no solamente fue conmigo, se quejaron muchas personas y le suspendieron el canal. Ven, entonces, pues no sé si yo también contribuí. Si a eso te refieres, Glesor, pues creo que va por ahí. Vamos a una pausa. Les voy a comentar algo de la evolución del planeta, como parte de aquí del título del canal. Ahorita justamente a la mitad del programa. Mamá Gaia. Me han preguntado, oye Alex, ¿cómo es esto de la ascensión, de quinta dimensión, de cuarta, tercera, segunda? Hay dos. Una que es planetaria y una la de nosotros. ¿Vale? La de Mamá Gaia, como todo en el universo, nosotros también formamos parte del universo. Todo es evolutivo, siempre va a ser en evolución. ¿Sí? Madre Tierra va a evolucionar a una quinta dimensión, hasta lo que se nos ha dicho. A lo mejor primero pasa una cuarta, luego una quinta. No sé por qué se brinca en la cuarta. Es un estado de tiempo y espacio, pero bueno, no importa. Se nos ha estado insistiendo mucho que va a pasar de la tercera a la quinta. O tercera, cuarta y quinta. El punto es que nosotros también, pero en otro nivel. Nosotros es nivel vibratorio. ¿Cómo vibratorio? Una persona que está en tercera dimensión, no solamente es que veas las cosas en tercera dimensión. Cuando pasas a cuarta dimensión, no quiere decir que vas a ver las cosas en cuarta dimensión o en quinta. Era muy complicado explicarlo, como si es complicado explicarlo como verías en cuarta dimensión. Creo que por ahí la película de ¿cómo se llamaba esta película? Ay, que salió junto desde el espacio, Interstellar habla más o menos de cómo podrías ver o vivir en la cuarta dimensión, no vibracional. Como seres humanos que somos, tenemos un cuerpo de tercera dimensión, pero nos vamos elevando en frecuencia, alcanzando niveles de la Tierra, que es el objetivo, alcanzar esa quinta dimensión. Por ahí les va. Resulta que tercera dimensión, la gente que está vibrando emocionalmente, está disfrutando tremendamente del reggaetón, de poniéndose unas guarapetas tamaño caguamo, metiéndose otras cosas que a lo mejor no son buenas para su salud, drogas. Lo único que quieren es gastar y comprar y tener. Y no hay otro tema con esas personas. Mal, pero es su proceso. Todo es perfecto tal y como es. ¿Por qué? Porque es lo que les corresponde vivir quizá en esta vida. A lo mejor no van a evolucionar en estos tiempos. Suponiendo que tu misión sí es evolucionar. Vamos a pasar de una tercera a una cuarta dimensión, vibracional. ¿Cómo puedes pasar a esa cuarta dimensión? Abriendo tu mente. Cuando te das cuenta de todas las mentiras que te han echado los gobiernos, la iglesia, la ciencia, la medicina, bla, 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 que nos han engañado por todos lados, la manipulación está por todas las instituciones, y despiertas, te das cuenta de todo lo que han mentido, y ya no te dejas arrastrar ni creerles nada, ya vibraste en cuarta dimensión. Se cree, ojo, con pinzas, se cree que la mitad del planeta ya está despierto en cuarta dimensión, que es lo que se requiere para avanzar junto con la Madre Gaia. Madre Gaia va a avanzar con y nosotros, créanlo. Ahora, una vez que estás en cuarta dimensión vibracional, donde ya no te compras nada de lo que te dicen los medios masivos, ya no le crees nada al arzobispo de no sé dónde carajos, o a tu pastor, o al gurú de la India que tú llevas a religión, la que sea, no importa. Ni la medicina, ni que ya viene una enfermedad nueva, ándale, sí, ajá, cómo no. El punto es que toda esa manipulación se acaba, ya no nos pueden controlar. Ajá, así de grande. Ahora, la cuestión aquí es pasar a quinta dimensión. Eso es lo complicado.
pero lo más hermoso que te puede haber pasado en toda tu vida, porque te estás abriendo al amor. De pensamiento, palabra y obra. Y omisión, por mi culpa conmigo. No, sácate la chinga, que mi culpa ni que nada, culpa de ellos. Vale, es coloquial. Bueno, aquí el asunto es que realmente cuando piensas con amor, cuando hablas con amor, cuando obras, no en el baño, no me refiero en el baño a obrar no vas a obrar, cuando actúas, perdón, ya me salí con mis guarradas. Bueno, cuando actúas con amor, cuando todo es consciente, eres congruente contigo mismo y en amor a ti, primeramente a ti y a los demás, estás vibrando el mayor tiempo posible en esa quinta dimensión vibracional, alcanzando la vibración de Madre Tierra. ¿Vale? Ahora, se pone interesante aquí. Hay dos teorías. ¿Qué va a pasar con la gente que vibre con la misma vibración y frecuencia que Madre Tierra? ¿Y qué va a pasar con la gente que no? Vale. Fíjense, hay dos teorías muy interesantes. No se sabe cuál sea la verdad, pero vamos a ver. Los voy a presentar porque está muy chido. La primera teoría es de que la gente que no vibre en una quinta dimensión, igual que la Tierra, va a fallecer, va a colgar los tenis, le van a dar tarrara, se va a morir, va, como quieras llamarle. No van a aguantar las vibraciones tan altas de la Madre Tierra que dejarán este cuerpo. Pero ojo, todo es perfecto. Ellos así lo eligieron. En los acuerdos prenatales, ¿se acuerdan? Eligieron no hasta cierto punto, hasta aquí voy a vivir. ¿Para qué? Para quizás reencarnar en otro planeta 3D o terminar su trabajo en tercera dimensión. Vale. Y todos los demás ascenderán a una quinta dimensión, junto con Madre Tierra. Esa es una versión. La otra teoría es de que Madre Tierra va a avanzar, como todo en el universo. Les dije, todo es evolutivo. ¿Qué va a pasar? Cuando los que sí vibran en la quinta dimensión con Madre Tierra, se cree que se va a abrir una línea de tiempo específica, una dimensión para esa línea de tiempo y seguir adelante, ya en otro planeta de quinta dimensión, donde la frecuencia del amor está tan alta, que todos se vean como hermanos, como llevar una vida, quizás suena utópico, pero real. Y se cree que se abre una nueva tierra en otra dimensión. Y se quedan los de tercera dimensión, en una tierra física, en donde no pasó nada. Pues caray, no pasó nada, la vida sigue aquí, años y años. ¿Pero qué crees? Que los que vibraron en quinta dimensión no es que va a decir, ¿a dónde se fue mi hijo? ¿A dónde se fue mi pariente? ¿Dónde está? No lo veo, porque hace mucho se desapareció de la nada. No, se cree que incluso, un ejemplo, una mamá que tiene un hijo, el hijo vibra altísimo en quinta dimensión, la Madre Tierra hace su cambio junto con él con la Tierra nueva, en otra dimensión, en quinta, y la mamá se queda en tercera dimensión. Esa mamá nunca va a acordarse y a saber que tuvo ese hijo, porque se abrió otra línea de tiempo. Vale. Cuando esa mamá evolucione y llegue a quinta dimensión o trasciende, se muere, va a ver y encontrarse con ese hijo y a recordar todo. ¿Capiche? Fíjense qué bonito. Todos, parientes, amigos, todos, quienes estén en quinta dimensión, van para allá. Y jamás te habrás acordado de ellos, de que existieron. Como si llegaran los hombres de negro y te pusieran el borrador la plumita que brillaba y con el destello te hacían olvidar. Así, muy muy parecido. No te vas a acordar de ellos. Pero los que están en quinta dimensión se cree que sí van a poder interactuar con ellos como maestros desde otro punto de vista, de otra densidad. O llámesele dimensión. Como maestros a lo mejor. A lo mejor podemos hacer algo. Yo quiero apuntarme y creer que voy a estar ahí. Ojalá que así sea. Esas dos versiones se cree que pueden pasar. Quizá haya más. A lo mejor tú tienes otras, ¿no? Compártelas si sabes. Pero a mí me ha cuadrado la segunda. La segunda que te digo creo que es la que me ha vibrado. Pero si no te vibra, adelante, está bien. Cada quien podemos creer lo que queramos. Yo lo que te digo es lo que me ha vibrado, lo que me han contado, lo que me ha llegado. ¿Vale? Ok, continuemos con sus comentarios, ¿vale?
Eh, necesito una canalizadora que me ayude porque no sé por qué no levanto ni un peso, me toca muy duro. Juan Carlos, se llama trabajo interior. No necesitas una canalizadora, necesitas un psicólogo. O tomar terapia, ven a tomar pensagras. ¿Vale? Para ver por qué carajos tu realidad que estás creando no está permitiéndote acceso a que tengas ni un peso. ¿Vale? Permiso. Por acá dice Hernán Gantes. Buenas tardes, Alex. Una pregunta. ¿Por qué tienen que caer esos países por allá tan lejos? ¿Por qué no puede ser Costa Rica? Pues no es que esté tan lejos. Todos serán tomados en cuenta, mi hermano. El cambio es mundial. ¿Vale? No es que se favorezca a unos países y otros no. ¿Vale? Ok. Bueno, Juan Carlos Marín, ya te dije que sí necesitas una persona que te ayude. Mira, lo que yo puedo ofrecerte es... Todavía no tengo fecha ahorita. Pensaba ahorita en febrero, posiblemente ya no en febrero, en marzo, hacer una ceremonia de sanación en donde puedan caerte muchos 20. Si la programo, yo les aviso y les digo cuándo, ¿vale? Y es vía Zoom. Entonces, por ese lado podemos hacerlo. Y te puedes encontrar cosas muy interesantes o caerte 20 bien bonitos de saber, aquí es donde yo estoy mal, ahí voy a trabajar. Vale. Por acá dice... Ok, vamos a ver otros mensajes por acá. Silvestre Ortiz dice, saludos desde República Dominicana. ¿Cómo saber si uno califica? ¿Califica para qué, mi hermano? Para redención de bonos tienes que tener bonos, billetes que hayas comprado. Si no, pues no calificas. Si es para la redención, para humanitario, para poder hacer donaciones a la humanidad. Si estás preguntándome para Gesara Nesara, es simplemente que tengas un buen corazón contigo mismo, con tu familia, porque si has hecho cosas que se deben, tanto con la ley, con la moral, cosas que a lo mejor tienes ocultas en tu corazón y nadie te ha cachado, el QFS sí lo va a saber, ¿eh? Sabe perfectamente bien la persona que eres y sabrá si te toca Gesara Nesara. Entre mejor se porten, es más posibilidades de que va a haber un beneficio y bendición para todos. Vale. Y no es que sea un premio por portarte bien. Por derecho divino hay muchos impuestos que se han cobrado injustamente, muchos intereses que ha cobrado el banco injustamente, que se le llaman robos, y serán devueltos. Pero siempre y cuando los merezcas. Es tuyo. A lo mejor, posiblemente en la cita, yo sé, tengo entendido que en las camas médicas pueden componer muchas cuestiones psicológicas, pero no quiere decir que te hagan todo el trabajo. Ahora, a lo mejor estoy diciendo tonterías y el QFS no tiene, las camas médicas no tienen nada que ver con tu psique. Pueden arreglar muchas cosas físicas, permiso, emocionales. Se cree que hasta van a poder borrar memoria de muchas situaciones muy desagradables. Un soldado que fue a la guerra y necesita olvidar todos esos traumas, lo van a hacer. Pero alguien que no ha pedido perdón y necesita pedir perdón por todo el mal que ha hecho, créeme, no te van a borrar un solo centímetro de memoria. Tienes que hacer tu trabajo, ir a pedir perdón a quien merece, que lo hayas ofendido, que le hayas hecho algo grave. Si le robaste dinero, tienes que ir a pagarlo. Ojo, esas personas transas que se han quedado con dinero que no es suyo, yo no quiero ver cómo les va a ir. No solamente no van a tener derecho a Gesara Nesara, lo van a pagar, créanme, y con muy altos intereses. Y no me refiero a dinero solamente. Así es que ojo, alguien que dejó una familia sin comer por irse con la amante, yo no quiero decir cómo te va a ir. Vale. Ok. María Marta Ramírez dice, hola Alex, ¿qué nos puedes decir de la letra número 17 del abecedario? No puedo decir ya esa palabra por acá porque me censuran el video, me lo quitan. Dice, ya sabemos a quién se refiere, publicó que un día más se activará el EBS, que en un día más, es lo que les decía María al principio, que por este fin de semana probablemente venga esa sorpresa. Yo lo veo extremadamente emocionante, pero quien está en la tercera dimensión lo va a ver horrible, espantoso. Allá en ustedes está la vibración. Platicaba hace rato con un amigo, saludos Beto, nos tomamos un café hace rato, tenía que devolverle algunas cositas y me regaló un libro bien bonito, bien padre, y gracias Beto. Platicaba con él acerca de esto, que en el Apocalipsis
Ya hay una parte de él en donde dice que el mal será detenido por 1000 años y la humanidad tendrá 1000 años de bonanza, de alegría, de luz, de amor, de todo. Y luego volverá a ser liberado el Satán. Acuérdense que en la Biblia hay muchas cosas que le han modificado. O puede ser un número cabalístico. Posiblemente 1000 años se refiera a miles de años. Ahora, estábamos hablando hace rato que todo en el universo, o en los multiversos, es evolutivo. ¿Por qué? Yo me pregunto aquí, ¿por qué nada más 1000 años de gozar de tranquilidad y paz en la Tierra? Y luego otra vez, no estamos hablando como que vamos a regresar. ¿Por qué? Eso es regresivo. Eso no está bien. El cambio que va a venir, jamás en toda la historia de la Tierra lo ha visto. Todas las culturas que antes estuvieron, todas las civilizaciones, eras de la humanidad que empezaron, fueron muchas. Jamás han tenido un cambio como el que va a experimentar nuestro planeta. Vale. En aquellos entonces fue por medio de catástrofes. Ahora se cree que esa línea de tiempo catastrófica se eliminó. Ojo, cualquier clarividente, cualquier vidente o como se le llame, que te diga que nos espera una tercera guerra mundial, que viene un meteorito a chocar contra la Tierra, arrepiéntete de tus pecados, maldito. No, no, es mentira. Si en tu religión te están inculcando miedo, ya ponte a rezar porque viene la hora del Señor. Y va a venir para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Ay, ajá. Chingando. Sí, güey. Como decimos acá en México. Ándale, cómo no. En primera no va a venir nadie para salvarte. Es mentira. Al igual que si tú llevas la cuestión de una tradición mexicana, o por allá Huiracocha que va a venir y regresar, igual que nos dijeron que Quetzalcóatl va a venir para no va a venir. Entendamos, el Cristo que va a venir es tu ser crístico, tu unión contigo mismo, con tu alma, con tu espíritu. Tú vas a despertar. Esa es la segunda venida de Cristo, es que entre en ti y te manifieste de modo tan grande el amor que ya no requieras nada en este mundo para ser feliz. ¿Vale? Ese es el gran secreto, la gran magia. Que no requieras nada de dinero ni nada material para ser feliz, para estar bien. Todo aquel que está pensando en que se va a volver multimillonario con todo esto, si tienen bonos y eso, ay, déjame decirles que qué risa me dan, Sinceramente no les va a tocar ni madres. Ya se los he dicho. Si no tienen primero un corazón humanitario, no les va a tocar nada. Lo mismo por lo que les acabo de mencionar de Gesara o Nesara si vives en Estados Unidos. No te va a tocar nada. Así es que vas a tener que seguir trabajando como mula o como tú le quieras llamar. Con perdón de las mulas, que son bonitos animales. Pero es lo que toca, es lo que hay. ¿Vale? Ojalá Marta Ramírez, que ojalá que se dé ya este fin de semana el EBS. Padre. Bien. Pasando el rato dice: hola hermano, ¿crees que con un solo billete de azul de Zimbabue alcance para un proyecto humanitario o necesitaría adquirir varios de esos billetes? Mira, pasando el rato, se cree, ahí te va. La información que tengo es la siguiente: se cree que si hay una persona con un solo billetito, no se le va a obligar a tener un proyecto humanitario. Posiblemente no te den una tasa muy alta, pero va a alcanzarte para vivir para los días de tu vida. Bien. Ahora, si quieres ayudar a la humanidad, yo te sugiero que si vieras el modo de adquirir un poco más para poder ayudar más bonito. Ahí posiblemente te dé una tasa más alta, sí, pero no con la intención de que te quedes más, sino ayudar más. Ojo, también es por un tiempo, se los he venido repite y repite. Va a ser un tiempo nada más que al ser humano se le va a dar la oportunidad de tener dinero. Mucho para ayudar. ¿Por qué? Porque necesitamos primero tener nuestra comida bien servida, que todos los seres humanos coman 3 veces al día, 4, 5, los que coman. Quien le gusta comer 2 veces al día está bien.
Una, dos. Yo sí soy un tragón y como 3 veces y les monches. Pero bueno, también hago mucho ejercicio. El punto es que eh, vamos, cuando ya tienes también pagada tu renta, no tienes deudas o tienes con qué pagar bien tus deudas, el ser humano se pone en una tranquilidad a gusto y donde ya tienes cabeza para pensar o corazón más abierto para una espiritualidad y poder evolucionar mejor. Pero mientras no sean cubiertas esas necesidades, no hay otro pensamiento en tu cabeza más que ¿qué traigo a comer mañana a mi familia? ¿Con qué voy a pagar la renta? ¿Cómo cubro todos los gastos que tengo? La escuela de los niños, todo. Ropa, todo lo que se ocupa para vivir. Capichi, ¿por qué hay una bendición para todos? Para que podamos evolucionar, que es el siguiente paso. El primer paso es quítales el hambre, destruye el mal. El siguiente es que todos evolucionemos en amor y en armonía, pero una vez que tengamos calma en nuestra mesa, comida. Vale, para eso es la ayuda. Espero haber contestado, pasando el rato. Vale. Yo tengo, dice Hilda Rodríguez, mi pregunta, yo tengo billetes de otros países viejos, eso pues, se puede intercambiar dependiendo de la denominación y de cuántos ceros tengan y todo eso, pero hasta donde yo sé, sí, hermanita. ¿Vale? Me dice Santiago, Alex, cada vez que expresa los cambios por venir, mi imaginación no alcanza a visualizar semejante mundo, totalmente nuevo. Tengo fe en esto. Gracias por tu labor para cuando la siguiente ceremonia. Gracias, Santiago. Con todo el corazón, mi hermano. Si yo puedo mover algo de conciencia, de mente, pues bienvenido, mi hermano. De verdad, es una semillita que, pues ya para mí eso está bonito. Ya es padre. La siguiente ceremonia, de una vez se las aviento. 13 de abril. Tenemos la siguiente ceremonia con la abuelita sagrada. Energía fuerte y bonita porque nos llega el día 8 de abril. Acá en América se va a ver, no sé si en algunas partes igual total, otras nada más, en Ciudad de México se va a ver creo que parcial también, no importa, viene un eclipse el día 8 de abril, junto con visualmente, altamente probable que a simple vista se alcance a ver un cometa. La conjunción de estos dos astros, estas situaciones astronómicas, va a generar astrológicamente otras circunstancias energéticas que a su vez van a mover mucho. Se esperan grandes cosas para el 8 de abril, fuertes, pero hermosas. Y tenemos bien cerquitita con esas energías la siguiente ceremonia, que es el 13 de abril. Curiosamente, todo es perfecto tal y como es, como les dije en la portada de aquí del video. Teníamos esa ceremonia, iba a ser el 6 de abril. Ya estaba muy, pero muy pegadita al eclipse. Íbamos a amanecer el domingo 7, a ver si que sabemos dónde está, domingo 7, ya a un día de poder ver el eclipse o las energías de ese cometa y ese eclipse. Yo creo que esa ceremonia en ese día hubiera estado no fuerte, lo que le sigue, muy cabrón, las energías, muy fuertes. Por algo no pude obtener esa fecha y me la pasaron para el siguiente fin de semana. Por algo yo creo que va a estar un poquito más tranquila, pero bien hermosa. Y les tengo una sorpresa. A los que me han seguido desde hace muchos años, ya teníamos, Fabi y yo, como 4 años o 3 años de no hacer un retiro. Un retiro es bien hermoso, de verdad que es una integración tan bonita, tan fuerte y tan hermosa. No es por hacerle yo publicidad, pero de verdad, la gente que ha tomado los retiros con nosotros se han quedado con una, ¿cómo les digo? Cuando todo este grupo de gente se han hermandado bien bonito, han hecho sus grupos aparte, han hecho amistad fuerte, hay una unificación bien hermosa, un crecimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque movemos mucha energía dentro de esos retiros. Fíjense, es a mediados de agosto, es para que puedan juntar buen dinerito y ahorrarlo para que vengan acá. Vale, les voy a pasar la imagen, ya Fabi le está puliendo la imagen con la invitación para el retiro. Y van a ser 3 días. Llegada, es que, déjenme acordar si es 13, 14 y 15, creo, de agosto. No me acuerdo si son esas fechas. Si es domingo 15 está bien. Ahorita veo el calendario, pero bueno, vamos a suponer que sea viernes 13. Bien que hay viernes 13. Suponiendo. Llegada a las 5 de la tarde al lugar. Un lugar grande, bonito y muy cómodo. Muy óptimo para retiros.
sobre todo con plantas sagradas, en la parte todavía fuerte energética de Tepoztlán. Y muy, muy, muy óptimo. Energéticamente es muy óptimo para ceremonias. La llegada es el viernes en la noche y tenemos ceremonia de abuelita sagrada ese viernes. Por la mañana, el sábado, desayuno, bueno, ya incluidas desayuno, comida y cenas. A mediodía, 11 o 12 del día, va a haber temazcal. Después del temazcal, posiblemente hay una interacción de movimientos, es como movimiento de energías. Vamos a enseñarles cómo poder mover energía con su cuerpo, con movimientos, tipo danza. Eso lo da Fabi. Y luego el sábado ya descansamos un ratito y más temprano empezamos la ceremonia del sábado. 2 ceremonias de abuelita sagrada. Para que no se ande. Fuerte el asunto. Termina la ceremonia, vamos a dormir. El domingo en la mañana, desayuno. Y cerramos con ceremonia de cacao, agradeciendo al abuelito cacao que va a terminar de integrar todas esas energías que se trabajaron para unificarlas. Retiro de 3 días. Que el que quiera datos, más datos, con todo gusto los puedo dar por Telegram, su privado, como ustedes gusten, y tienen tiempo suficiente. De verdad, la tribu, si hay alguien aquí de la tribu es las personas que ya han ido con nosotros a ceremonia. Ustedes son familia, les digo familia también, son nominaciones nada más. La gente que haya ido con nosotros y les ha tocado retiro saben de lo que estoy hablando. Es algo bien hermoso y la verdad por algo tuvo que detenerse 3 o 4 años. Hasta que encontramos el lugar idóneo, con la energía bonita, cómodo para ustedes, porque también tiene que haber suficientes baños para todos los presentes, camas cómodas, limpias, bien, o sea, porque es mucha friega, es cansado, va uno a trabajar, pero necesita uno descansar muy bien y energéticamente bien. Entonces, tenemos esas dos fechas. 13 de abril, ya está la siguiente ceremonia, habrá aquí en Ciudad de México, y el retiro, que es hasta agosto. Ya les iré dando otra fecha, va a haber otra ceremonia intermedia. Ya les avisaré, pero la más próxima es la del 13 de abril. Vale, familia, continuamos por acá. Y... ok, vamos a ver más. Aquí hay otra. Mari Carmen Alfaro. Yo estuve 8 años en una empresa. Al irme perdí todos los derechos por las leyes actuales, no me dieron nada. Esto también lo recuperaría, gracias y bendiciones. Un saludo de España. Es muy probablemente que sí, hermanita. No tires ningún papel, aunque cambien las leyes, cambie todo. No tires nada de si metiste algún reclamo, algo que compruebe que tú estuviste allí, porque seguramente van a devolvértelo. Y con intereses. Espero que con intereses, pero por lo menos con todo lo de ley que tenía que tocarte al momento actual. No de hace 8 años, ¿no? O cuando te hayas salido, que dices, bueno, no dices cuándo te saliste, pero a la fecha tiene que ser actual. Si te saliste, vamos a poner a alguien que le hicieron lo mismo hace 20 años, pues si lo sumas ya son nada. Es que me debían 2,000 pesos, pues en Colombia no son nada, ¿no? Aquí tampoco. Pero el punto es ese, ¿no? Que tiene que ser a lo que actualmente te debían, a lo como estabas ganando, actualizado, ¿vale? Ok, entonces van a pagar, acuérdense, todos los que han hecho mal van a pagarlo. Por acá dice... ya se me fue. Espérame tantito, te le regreso. Uy, tengo un montonal de preguntas, híjole, pero no voy a acabar. Bueno, ahorita, acuérdense que cuando ya no puedo contestarles, entren a Telegram, saquen su username, entren al canal de Telegram y por ahí les vamos a acabar de contestar todas las preguntas que no pude. Una disculpa, nada más tengo 1 hora para chambear. Cuestión de organización y el trabajo de su servidor, me dan para 1 hora. A veces un poquito más, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Depende de cómo en el día de chamba. Ok. Hernán Gantes. Hernán Gentes. Híjole, ¿qué crees, mi hermanito? Con tu mala leche y tu mala vibra, es hostigamiento o acoso, me estás diciendo mentiroso. Entonces, yo lo que puedo hacer es nada más pues cancelarte de aquí. Espérenme tantito. Ay, perdón. Ok, bueno, espérenme tantito porque esto no, perdón, pero no lo puedo ya, ok, gracias. Ocultar usuario de mi canal, sí. Adiós.
Vale, entonces, no quiero indeseables aquí, con gente con mala vibra. Acabo de bloquear a esa persona. Perdón por el momentito que me tomé, pero si no lo hago en el momento, no voy a permitir tarugadas, ni que me estén diciendo mentiroso, ni que me ofendan. A mí no me gusta ofender a nadie si no me provocan, primero. Vale. Con todo respeto. Vale. Olguita dice, López, pregunto, de nuevo, si va a cambiar y nos... ¿Qué? Si XX va a cambiar y nos ha de pagar a otros, pero firma su NDA, ¿cómo lo haría? Ah, ok, ya te entendí. Si nosotros tenemos Sims, ¿cómo sabemos que los emails nos comunicarán? Soy de las que eliminan spam. Pues no lo elimines, Olguita. Chécatelo, porque puede incluso ese correo de aviso para tu cita, puede ser que venga al apartado donde viene el spam, ¿eh? Si lo borraste, pues payas. Ahora, me dices que tú no tienes esos bonos, que alguien los tiene. ¿Por qué no te los dan? ¿Pagaste algo? Si ya pagaste algo y no te han dado nada, yo creo que puede ser fraude por ahí, ¿no? Porque los tiene esa persona. Ahora, hay empresas que se llaman de custodia SKRs. Si es un SKR y te mandaron un comprobante firmado de que ellos aseguran que tienen tu Zimbabue, pues que está bien, puede que esté bien. Vale. Y no te preocupes, el QFS sabe perfectamente bien tu correo electrónico. No sabe el gobierno, que no lo sepa el QFS. Vale, despreocúpense. No hay que, por el momento, no hay que suscribirse en ninguna página. Hay muchos lugares donde han estado duro insistiendo que hay que darse de alta en una página para que te llegue ese correo electrónico. No es cierto. El QFS sabe perfectamente bien quién eres. ¿Cómo no vas a ver tu correo? Si a lo mejor al rato cambia la cuestión y me dicen, oye, si hay que registrarse, perfecto, yo mismo soy el que les voy a avisar que creen, cambió la cosa y si hay que registrarse en esta página para que le lleguen las citas, así se les va a hacer saber en su tiempo ahorita. Vale. Dice, ¿saben qué? Voy a aumentarle este tipo de changos que vienen nada más a echar su mierda, perdón, por aquí a mi canal y a mi persona. Yo normalmente le tengo una programación antes al video. Lo programo para que solamente suscriptores, que con un mínimo de 20 minutos de haberse suscrito puedan comentar algo por aquí. Perdón, pero ya lo voy a quitar. Voy a hacer que por lo menos tengan 2 horas. Como el en vivo dura una hora, no van a poder venir a aventar su mierda. Carajo, ya me protegí, caray. No pueden aventarla en los comentarios porque yo no tengo activada la función de comentarios. Hasta andan buscando otros videos que sí la tengo activa para aventarme su porquería. O sea, ya dejen en paz, ¿no? Pues si no les gusta lo que digo, cámbienle. Así de sencillo. Busquen o investiguen. Que saben que no los invito a que no me dejen ver. Investiguen por su cuenta. Si no les vibra lo que digo, pues nadie tenemos la verdad con nosotros. Yo nada más les estoy compartiendo lo que yo voy averiguando. Tampoco soy un megagurú. He aprendido mucho y me ha llevado mucho tiempo el poder compartir con ustedes todo esto. Y lo hago con mucho cariño y mucho corazón para que me vengan a aventarme su mierda. Entonces, por favor, familia, no me voy a molestar por una mugrita que viene por ahí. Bienvenidos todos los que van llegando, los que entraron tarde, perdón. Ya no puedo contestar, ya no me dio tiempo. Ya los 2 minutos ya se los pagué. Les debo otro minutito porque entré un minuto tarde y el tiempo que me quitó el apestoso que ya saqué. Pero bueno. Juan Carlos, Alex, no tengo celular, por tal motivo no tengo Telegram, pero creo que puedes entrar por computadora, Juan Carlos. Creo que sí, si tú bajas la aplicación de Telegram en tu computadora, creo que sí se puede. Entonces creo que no hay problema. Y también tienes lo mismo, vas a poder teclear tu username para configurar en tu computadora, ¿vale? O sea, no pasa nada. Y si no, mi hermano, pues sígueme por Facebook. Ahí también estoy. Estoy viendo si elimino Facebook, me quedaba con TikTok, pero nada, está horrible el TikTok. No. Ahí les puedo compartir algunos videos que luego también me censuran información por ahí. Entonces digo, ¿para qué carajos? Roberto Héctor, bien por tu logotipo, mi hermano. Me gusta esa letra, letra número 17 del abecedario. Está bien bonito, ¿eh? Está padre tu logotipo, mi hermano. Pocos likes, gases, regáleme su like, familia, no sean malitos, ¿no? Si les gustó, si no les gustó, no me regalen nada. A mí no me gusta que me regalen nada que no me he ganado. Si ya me gané su like, pues... Pero ¿saben qué? Un favorzote, compartan el video, de verdad. Y el siguiente video que viene en la semana, por favor, ese sí, compártanlo con todos los que puedan. Es un mensaje bien bonito de una canalizadora amiga mía mexicana, hermanita de aquí de Ceremonias, hermanita que está en el canal. Y verdad, es una mensajera bien fidedigna. De verdad, todo lo que a mí me ha pasado, lo que les he dicho hace rato, toda la información que me ha pasado es fidedigna.
no se ha equivocado. Mensajes con una espiritualidad bien hermosa, bien grande. Vale. Y pídanles que se suscriban al canal. Con eso me apoyan muchísimo, de verdad. Gracias por su like, de verdad, de verdad me apoyan mucho también. Me apoyan mucho también a quienes compartan el video, el canal, pidiéndoles que se suscriban y que los vean. Dale. Sí, si no les importa, pues va a decir, bueno, te ayudo porque eres mi cuate y ahí te echo la mano y me pides que me suscriba. Pues me suscribo, pero me cae gordo este cuate, ni dice echa mentiras. No, nada más, todo es perfecto tal y como es y le llega la información quien está abierto o está en proceso de entender ese, ¿cómo se llama? Esa información. Vale. Bueno, familia, pues ya me despido. Ahora sí, ya perdón que ya me quedé muy corto todavía con sus preguntas, perdón. Háganlo por el canal de Telegram de Iván, ya les expliqué. Activen su username, entran al canal y ya. Y si no pueden entrar, yo les echo la mano. Me buscan por otro lado, otro medio, y ya les digo qué es lo que pueden hacer para poder entrar al canal de Telegram y hacer sus preguntas, y con todo gusto, de verdad. Ojo, lean las reglas. Una vez que logren entrar, es bien importante que lean las reglas del grupo, porque si no, les digo algo, una de las reglas que ahorita está muy protegida es que no se puede compartir nada al grupo. Nadie puede traer de otros grupos al grupo de Conciencia en Amor Sagrado, nada. Si alguien quiere compartir algo, avíseme. Alex, quiero compartir algo. Perfecto. Voy a su privado, me pasa la información, la reviso. Y si veo que no es fake, se comparte. Es un modo de protegernos. Vale. Si por sus ganas, se les ocurre meter esa información sin pedir permiso, lo que va a pasar es que hay un bot en automático, lo silencia por 2 días. Quita el enlace y le manda un mensaje y a todos nos manda: fulano de tal fue silenciado por no respetar las reglas del grupo, que fue subir un enlace. 2 días silenciado. Puede regresar a los 2 días. ¿Sabe? Pero si vuelve a meter otro, ahí sí ya es expulsión definitiva. Sigan las reglas, por favor, léanlas. Para un hermoso convivio que tenemos entre todos ahí en Conciencia en Amor Sagrado, respetando todas las opiniones son bien respetables, de verdad. Pero no por eso quiere decir que estén de acuerdo con todas. Dale. Familia, gracias también, Juan Carlos. Gracias. Y gracias por todo también, por su tiempo, familia bonita. Gracias por todas las bendiciones para su servidor, que a veces me siento hasta inmerecedor de tanto bendición y tanta luz, pero bien recibida con todo el amor. Gracias, familia linda. Nos estamos viendo pronto. Ya les dejé las fechas de ceremonias y pues espero verlos ahí. De todo corazón, a trabajar fuerte y bonito para un cambio de vida hermosísima. ¿Quieren un avance rápido para poder llegar a 5D? Vayan a las ceremonias de Abuelita Sagrada. De verdad no saben qué empujón tan fuerte y rápido. Vale. Nos estamos viendo. Bendiciones, familia, con todo el alma y todo el corazón. ¡Ajo! Nos amo.